Hola, bienvenidos a Dalicias Recetas. Hoy te voy a dar varios trucos y consejos para conseguir una nata extra firme. Y para ello necesitamos 1 litro de nata líquida para montar con más de un 35% de materia grasa. También es conocida como crema de leche o crema para batir. 80 gramos de azúcar glass. Una cucharadita de extracto de vainilla, aunque eso es opcional si te gusta darle ese sabor. 50 mililitros de leche entera y 10 gramos de gelatina neutra en polvo. El primer consejo es comprar una nata de buena calidad, ya que las de marca blanca de los supermercados no suelen dar buen resultado. De todas formas, lo más importante es fijarse en que tenga un porcentaje mayor del 35% de materia grasa. Esto se puede ver en la información nutricional. Agitamos bien el envase antes de abrirlo. Otro consejo es que aunque el envase tenga tapón, es mejor abrirlo por completo, para poder acceder bien a él con una lengua de repostería o una cuchara y sacar todos los restos de grasa que se quedan en las paredes, ya que la parte grasa de la nata es lo que realmente necesitamos para que quede bien firme. El siguiente consejo es utilizar gelatina para estabilizar la nata. Y para ello lo primero es hidratarla con los 50 mililitros de leche entera. Comenzamos a batir, y también es muy importante tener en cuenta que la nata esté muy fría al igual que el recipiente y las varillas que estemos utilizando. Además, es preferible que el recipiente sea metálico o de cristal, para que aguante más el frío. Cuando esté semi-montada es momento de agregarle el extracto de vainilla si te gusta darle un toque de sabor. Seguidamente le agregamos el azúcar glass y batimos para que se disuelva en la nata. Ahora es momento de agregarle la gelatina. Una vez que esté hidratada, la calentamos unos segundos en el microondas y la removemos para disolverla. A continuación la vertemos poco a poco sobre la nata para evitar que se baje. Continuamos batiendo hasta que la nata esté montada. Sabremos que está lista cuando veamos que está firme y que al pasar las varillas se forman unas ondas muy pronunciadas. Hay que batir bastante, pero con cuidado, de no sobrebatir la nata para que no se corte y se convierta en una mantequilla dulce. Si la queremos utilizar dentro de una manga pastelera, debemos coger la manga, doblar los filos sobre la mano y abrir bien el hueco por donde vamos a introducir la nata. Después apretamos un poco la manga sobre el recipiente hasta que salga un poco de nata para expulsar el aire. Bueno, pues te aseguro que siguiendo todos estos consejos conseguirás una nata extra firme y deliciosa. Espero que te haya gustado. Si es así, te animo a darle a me gusta y a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de mis nuevas recetas. Muchas gracias por ver mis vídeos, por todos los comentarios y por los me gusta que me dais. ¡Hasta pronto!